Seguimos en la tertulia, estamos en este lunes 4 de septiembre de 2023 con Martín Bueno, Martina Casada, Santiago Gutiérrez, Gabriel Mazarovich. Segundo tema para la discusión de hoy. El grupo Minerva Foods anunció la semana pasada la compra de 3 frigoríficos que la multinacional Marfrig tiene en Uruguay, concretamente en los departamentos de Colonia, Salto y San José. Si esa operación se confirmara, Minerva pasaría a controlar el 45% de la faena en Uruguay. Por esa razón, generó preocupación la noticia entre productores, autoridades de gobierno y dirigentes políticos que advirtieron sobre los riesgos que implicaría una concentración tan alta del mercado en una sola compañía. Según lo dispuesto en la normativa vigente, el caso pasa ahora a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía que tiene un plazo de 60 días para expedirse. A partir de esta polémica, a partir incluso de lo que estuvimos conversando más temprano con los ingenieros agrónomos Gustavo Ariboto y Pablo Carrasco, algunos integrantes de esta mesa querían discutir algo un poco más amplio. ¿Cómo se regula en Uruguay estos posibles abusos de posición dominante? ¿Vas tú primero, Martina? Bueno, sí, a mí lo que me llamó la atención en este caso fue la respuesta casi rara del sistema político, unánime del sistema político en un tema que frente a otros casos que yo considero podrían haber generado el mismo tipo de indignación, no fue igual, ¿no? A mí me llamó la atención de esto, decía, bueno, una concentración, lo de la posición dominante, y yo estaba mirando, se quejaban el senador Da Silva, Botana, pero se han creado monopolios, como el de Cato Bernati, y se llevó al Tribunal de Competencia, y no tuvo tal respuesta hasta que hace poco los empresarios reclamaron por el aumento de tarifa, que era algo predecible cuando creas un monopolio en un puerto, ¿no? Entonces ahora se preocupa cómo va a afectar al productor, cómo va a afectar al productor ganadero, este monopolio, y yo me pregunto, ya se veían afectados los exportadores de por sí, con este monopolio que se estaba creando en el puerto. Entonces me llamó la atención la postura disímil ante un mismo caso, pero bueno, claramente sí, es uno de los productos de mayor exportación que tenemos, la carne, y esto para mí es importante a la respuesta, y es que claramente el productor de carne en Uruguay tiene un fuerte lobby en los partidos políticos. Porque no tiene otra respuesta, o sea, fue... A ver, vamos a ver si en la mesa tienen los demás la misma inquietud y sobre todo las mismas visiones. Yo comparto con Martí una cosa que es más genérico, no le quiero poner nombre y apellido a nadie, porque cada uno que se haga cargo de los monopolios que le molestan y los que no, porque monopolios en Uruguay, u oligopolios, u oligopsonios, depende, son de oferta o demanda, tenemos unos cuantos, que creo yo que son parte también... son consecuencia de un lobby político importantísimo, un lobby empresarial político importante, y son la causa de un país, una de las causas de un país carísimo. Este caso particular llama la atención por las características que venía teniendo el sistema frigorífico, el sistema de plantas, en el que Uruguay tiene, ahora no me acuerdo, por un momento lo sabía de memoria, 34 plantas 34 o 35 son autorizadas, sí. Y estaban muy bien repartidas, entre comillas. Yo trabajé mucho tiempo con la cadena cárnica, en el que era muy normal pedir precio a 5, 6, 7 plantas distintas, y de las cuales 4 o 5 eran dueños distintos. Después de la primera compra de Minerva BPU, que fue de capitales ingleses, después fue de capitales japoneses, y ahora se integra al grupo Minerva. Aclaremos, estás hablando de la planta de Durazno. La planta de Breeders and Packers Uruguay, ese fue el nombre original. Exacto. Acaba de concretarse hace poco el pasaje a Minerva, ¿no? Exacto. Y después
los dos grupos grandes que tenemos son los grupos brasileños, Marfrig y Minerva. Puntualización, disculpame que te interrumpa. Viste que son grupos brasileños, pero no de capitales brasileños 100%. No, 100%, no. Quedó descrita más temprano en la entrevista la integración de los capitales accionarios de ambas. Sí, hay saudíes y hay indios, creo. Ahí está. Son gigantes de origen brasileño, pero que han ampliado su participación de socios, ¿no? De las mayores empresas productoras de proteínas rojas, llamémosle entre comillas, del mundo. Que aterrizaron en Uruguay por determinadas características. Pero más allá de este caso puntual, a mí me interesa mucho lo que dice Martín, porque poco hablamos de la concentración o de las características de otros mercados que tienen otras características que hacen los precios que pagamos los uruguayos, en los importadores, en los productores de pollo, en los productores de frutas y hortalizas. Uruguay tiene un sistema de protección o de producen estos, importan estos, hasta acá, en general, muy grande, que a veces está la excusa de proteger la producción nacional y se pasa de rosca a 10 pueblos, me parece a mí. El tema de los estacioneros, hay muchos mercados que hacen a una suerte de, bueno, Uruguay es carísimo y está. Y los rehenes siempre son los mismos, que son los consumidores finales. En este caso, yo no creo que sea tanto el lobby de los productores ganaderos como tal. Porque Martina decía recién que ella cree que lo que pasa es que los productores ganaderos tienen mucho lobby o influencia fuerte en los partidos, con una parte de la dirigencia política. Sí, lo entiendo. Yo no creo que sea puntualmente de lobby, sino de pertenencia, de un interés, particularmente en el Partido Nacional, de algo casi cultural con lo rural. Después obviamente que hay lobby en general, ¿no? Pero imagínate si habrá lobby de los frigoríficos. No, Entonces, vamos a decir la verdad, en Uruguay pagan las campañas políticas pocos y a todos, en general. Que creo que yo había propuesto hablar, porque no me acordaba que la semana pasada habían hablado del famoso problema de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que a mí me gustaría que se le empiece a llamar ley de financiamiento de la democracia, que está atado con esto, porque lo que deberíamos lograr es una manera de financiar la democracia sin depender del lobby empresarial, por lo menos tanto, que banca a todos los partidos y que tranca muchas cosas, el país carísimo, la renovación de los partidos políticos, lavado de activos, etcétera, 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 etcétera. Capaz que me fui muy por las ramas, pero me preocupa en general la creación de monopolios u oligopsonios o oligopolios en Uruguay para la demanda, para la oferta, sean públicos o sean privados. Ahora que se plantea esta discusión en particular, ¿qué decís? Entiendo que la Comisión, yo no tengo elementos técnicos de cuáles son las variables, pero creo que la Comisión de Defensa de la Competencia debería actuar al respecto, porque es peligroso que un solo grupo de plantas maneje tal porcentaje de la faena nacional. ¿Gabriel? Bien, yo hoy estaba escuchando atentamente la entrevista a Emiliano a ver si por una vez podía estar de acuerdo con Pablo en algo y no hubo manera, no se deja. Has estado de acuerdo con Pablo en algunos temas. Aceptó al final un punto de que teníamos que regular por lo menos que no le podíamos dejar a los frigoríficos tener feedlot, que me parece que es un avance histórico, ¿no? Yo creo que le está haciendo mal intercambiar mensajes de vez en cuando conmigo. Pero yo lo que digo es, a ver, hace más de 100 años, una persona a la que yo leo y sigo mucho, que se llama Carlos Marx, definió que una de las leyes, y venía de Adam Smith y David Ricardo, además, no solo de Marx, que una de las leyes del desarrollo del capitalismo, como las plantas miran al sol, es la centralización y la concentración del capital, a nivel nacional y a nivel internacional. Yo, para poner un ejemplo solo, estamos viviendo en un mundo donde el 10% más rico, que son un puñado de miles de personas, tiene la misma riqueza que la mitad de la humanidad, que son 4.000 millones de personas. Entonces, ese es el mundo que está. Si no se interviene en los procesos, después en teoría puede ser todo divino, la libre competencia, que nunca existió en ningún lugar y sigue sin existir, y conduce a estas cosas, porque el problema que ahora tenemos el problema con Minerva, pero, a ver, entre Minerva y Marfrig tienen más del 50% ya. O sea, ya tenemos constituido un oligopolio hace rato. 52%. ¿No? Y son dos. Está bien, uno es peor que dos, ¿no? Pero, porque además uno mira, yo no soy experto. Tenemos otras plantas fuertes que compiten bien y de capitales uruguayos. Sí, pero el que le sigue más cerca es el de Las Piedras y no llega al 10%, ¿no? Entonces, a ver,
Yo no sé los fundamentos técnicos que tendrá que ver esta comisión. Ahora, que están ejerciendo o que pueden potencialmente ejercer abuso de posición dominante, es tan claro como el agua, ¿no? Sí, claro. O sea, si vos tenés el 52% y el que viene atrás tiene 10%. Segundo, porque esto es un negocio que no es solo de Uruguay, ¿no? Y ahí voy, es un ajuste regional. Minerva le compra a Marfrig en América Latina 16 plantas. Y además es para ajustar la contabilidad de Marfrig. También hay, explicaban gente que sabe, no yo, que le estoy leyendo, que también hay una parte de Marfrig de ajuste de las cuentas, de que baje en sus cuentas globales el tema de la deuda, porque le ingresan estos 1.500 billones de dólares y le permite bajar. Hay una estrategia ahí de que compiten pero interactúan. De todos modos, lo que estamos discutiendo, lo que ustedes querían discutir era en general la regulación de estos temas en Uruguay, ¿no? El problema que nosotros tenemos es que eso es yo creo que es muy interesante lo que plantean Martina y Santiago del tema del financiamiento y de los lobbies, que no es menor, y de por qué pesan. Pero acá tenemos, en las semillas tenemos un oligopolio muy parecido, de grandes transnacionales que son dueñas de lo que se dice y de lo que se no, y de lo que no, y de las condiciones en las que vamos. Tenemos posiciones dominantes como Mercado Libre, que vos tenés con pequeños comerciantes que vas y hablás en el barrio, en todo, que les dicen en qué tiempo tienen que cocer una cosa, cómo la tienen que cocer y cuándo se la tienen que dar, y le cobran más de un 20% de comisión por llevárselo. Si eso no es abuso de posición dominante, no sé lo que es. Entonces, me parece que, primero, hay que discutirlo. Segundo, hay que fortalecer la regulación de esta comisión sin ningún lugar a dudas. Fortalecerla con mucha claridad. En el caso de los frigoríficos, habría que, en acuerdo con los productores, prohibirle que extiendan su actividad a otras fases de la producción, porque si no estamos en el horno, si además tienen engorde y todo, estamos liquidados como país. Yo tengo una diferencia ahí. Pero ahí, ¿ves? Estás coincidiendo con Pablo. Ahí coincido con Pablo, por eso dije que le hizo mal tener chat conmigo, en eso estaba de acuerdo. Creo que tenemos que explicar más esta comisión de competencia, valga la redundancia, las competencias que tiene, cómo las tiene que efectuar, porque ahora tiene 60 días, pero el negocio ya está hecho, ¿no? O sea... No necesariamente. Nosotros no me parece, por ejemplo, que en el caso del BPU anterior tuvieran una acción demasiado enérgica ni rápida en la compra del BPU, pero ni siquiera los estoy criticando porque no sé si pueden, ¿no? Esa era mi duda también, no sé hasta dónde. Creo que trasciende mucho y que... Bueno, tienen posibilidad de intervenir, sí. De eso, por ejemplo, se quejó el presidente del Instituto Nacional de Carne. De la carne, que tiene 60 días, pero se pronunció mucho después, ¿verdad? No, Emiliano, fue algo así, ¿verdad? No solo eso, sino que lo que dijo Ferber es que tenía posibilidades de incidir y no lo hizo. Planteó que el INAC ya en su momento expresó la idea de que no era conveniente que la industria frigorífica quedara concentrada en pocas manos cuando Minerva adquirió BPU. Según Ferber, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia tenía herramientas legales para limitar esa primera adquisición, pero no lo hizo con el argumento de que no iba a variar sustancialmente la competitividad. Sí. Uh-huh. Tema complicado este. Martín. Es un tema muy complejo. Ahora, primero, la Ley de Defensa de la Competencia es del 2007. Uh-huh. Ahí nace, después tuvo una reforma bastante importante en el 2019, que la hizo bastante más estricta, pero todo lo que sea previo al 2007 puede estar concentrado y bueno, es previo al 2007. Bien. A ver, el capitalismo se basa, uno de sus pilares, en la competencia, que la competencia, todo eso que ya sabemos, mejora las condiciones, etcétera, etcétera. Por lo cual, todos los sistemas capitalistas suelen tener un sistema sólido de defensa de la competencia, porque el capitalismo tiene esa contradicción, que los empresarios se benefician de la libertad y la competencia hasta que pueden lograr el monopolio. Porque todo empresario aspira al monopolio. Si vos agarras un empresario súper liberal y le decís que le vas a dar un monopolio, te dice, sí, claro, lo quiero. Es natural. Porque el lucro prima, entonces todos los empresarios buscan eso. Es por eso que los estados... Muy bien, Martín. Fueron a
a intentar que esas cosas no sucedieran. Estados Unidos es el primero, que es la cuna del capitalismo, donde se regula mucho y se trata de que en el mercado prevalezca fair play, que todos puedan competir, que nadie bloquee a nadie y que no haya un montón de tipos de prácticas que son, diríamos, ilegales. Primero, lo que habría que saber es si esta adquisición es o no una adquisición que deja a una parte en una posición dominante. Porque eso es realmente que es para realmente especialistas. Sí, quiero hacer ¿puedo hacer un dale. comentario? El funcionamiento, digamos, de la compra de ganado en Uruguay tiene una suerte de transparencia para mí envidiable en otros rubros. Nosotros, los consignatarios, los productores, todos sabemos todas las semanas qué vale absolutamente todo. En promedios, en mínimos, en máximos, y si queremos ver cosa por cosa, en la página de INAC podemos saber qué vale absolutamente todo, casi en tiempo real. Entonces, eso de alguna forma defiende también la información. Por acceso a la información. Vale. Y después otra cosa, a ver, toda posición dominante que pueda existir, que pueda haber, en Uruguay está lleno de posiciones dominantes y monopolios, no significa que sean ilícitos. El ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre, yo no digo que sea ilícito. No, por eso, o sea, Mercado Libre logró una posición dominante de que nadie lo puede negar, pero esa posición dominante no está en contradicción con la legislación. Claro. Porque no es solo tener la posición dominante, es tener la posición dominante y aparte generar ciertas prácticas. O sea, que no necesariamente por tenerla tenés que generar ciertas prácticas. Y después hay otro problema, sobre todo en un país como Uruguay, que es un país muy, muy pequeño y con un mercado de consumidores insignificante, es que, en teoría, estas leyes de defensa de la competencia son necesarias y hacen al equilibrio. Pero cuando lo enfrentás al mundo real, lo que te puede pasar es que todos los proveedores de ciertos bienes o servicios se te cruzan de brazos y te dicen, pues ¿a qué pasa? A mí Uruguay no me interesa. Entonces, si yo no juego en Uruguay bajo una posición dominante, no me interesa prestar el servicio en Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay no existe. Es más, si quieren, júntense a Brasil y no tengo problema. O sea, pero entonces, a veces el mundo real tiene esa complicación que en un mercado tan reducido como Uruguay, las leyes de defensa de la competencia son complicados de aplicar, porque si las aplicás a rajatabla, te puedes quedar sin proveedores de ciertos productos, porque a nadie le interesa trabajar bajo ciertas condiciones. Entonces, es un tema súper delicado. Lo que sí me parece que está bueno es que el gobierno le ponga foco. Y ahí Martina comentó lo del lobby de los productores cárnicos. A ver, es previo al nacimiento de la patria, ¿no? Claro. Somos eso. Es natural, es natural, pero sí me parece que está bueno que el gobierno le ponga foco al tema, porque en un mercado tan chiquito está bueno que estos temas estén en agenda, y me atrevo a decir que quizás la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF ha estado por muchos quinquenios, incluyendo los del frente, un poco olvidada quizás. Un poco olvidada. Quizás hay que darle un poco más de recursos, un poco más de jerarquía. Quizás, ¿no? Sí, recordemos que la comisión no tiene nada más que dos opciones, ¿no? ¿Sí o no? Correcto. Sí. Puede aprobar, puede rechazar, pero también puede aprobar con condiciones. Claro, puede hacer una cosa, ahí va, no rechazar la venta en sí, sino limitarla o ponerle determinada, que por ejemplo, esta creo que lo hablaban al final, porque yo había llegado ya acá, esto de prohibirle, por ejemplo, que tengan engorde, que tengan otra participación en otra parte de la cadena de producción cárnica, es una de las posibilidades. Ganado un pie y eso. Se nos está yendo el tiempo. Ya tuvimos 4 intervenciones, una de cada uno. Brevemente, ¿qué agregan? No, sobre la ley de competencia y la Comisión de Defensa de la Competencia, a mí lo que me llama la atención, creo que hay un consenso que es que esta adquisición puede tener efectos contraproducentes, incluso con los trabajadores, los frigoríficos, y cómo negocia salario con un monopolio. Tiene un montón de implicancias y por eso todos estamos preocupados. Pero yo no veo la misma preocupación en el sentido de, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas cambia la ley de competencia ahora en rendición de cuentas, y lo que antes decía, que se pasa de considerar cuando el umbral de facturación de un conjunto de participantes en una operación era de 600 millones de UI, y ahí, que son 93 millones de dólares, y ahí era cuando tenía que expresarse el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo pasan de facturación bruta anual a facturación anual libre de impuestos. Eso implica un 20% de diferencia. Entonces, dejan de mirar a un conjunto
o sea, al cambiar ese factor, te quedan por afuera un montón de... No, pero hay otros factores igual. Porque si la compra que vos haces es para consolidar una posición dominante, ese factor no importa. Ese es un factor objetivo. Sí. Es, si vos facturás más de tanto, te miro todo. Te miro todo. Te miro todas las adquisiciones. ¿Qué quiere decir? Que puede venir una empresa que no tiene operaciones en Uruguay y que va a entrar, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, donde hay una competencia enorme. Sí. Viene y como factura mucho, compra uno, que no hay ninguna posición dominante, igual te la miran. Sí, y esto es, y en los últimos en los 3 años fiscales anteriores. Lo que me parece es eso, que como que hacen cambios, modifican cosas, pero se pronuncian en contra de aflojarle algunas cosas. Yo creo que este cambio en este artículo, por ejemplo, era aflojarle en algo. Yo entiendo también que se generan monopolios por cuestiones de innovación, ¿no? O sea, que sos la primera empresa que está innovando en un sector y llegás, pero justo el mundo del frigorífico y la carne en Uruguay no es para nada innovador. No, si Pedido Ya tiene un monopolio. Bueno, está, sí, tiene sentido, pero o una empresa de... Mercado Libre. Sí, Mercado Libre. Esas cosas tienen sentido por una etapa, pero... por la vía de los hechos. Pero justo en el mundo de la carne, en los frigoríficos, es como... No es se ha esperable. discutido pila esto, en otras circunstancias, en otros momentos. Incluso cuando Marfrig desembarca en Uruguay hace más de 20 años. 2006. Bueno, casi. Compra el frigorífico Tacuarembó. De hecho, el gerente del Cono Sur y el ex CEO mundial de Marfrig son los hermanos Seco, que eran los dueños del frigorífico Tacuarembó. Su padre fundó el frigorífico Tacuarembó. Gente maravillosa. Pero digo, esto se viene discutiendo hace tiempo porque se ha ido reconfigurando el mercado de los frigoríficos constantemente en Uruguay. Creo que hace algunos años teníamos otra posición en la que, no solo por la bandera del capital que representan distintas plantas, sino porque no teníamos tal concentración. A ver, esta discusión es tan importante para lo público como para lo privado. Y eso, o por lo menos, o sea, a mí me importa decirlo. Yo sé que para otros no es así. Estoy de acuerdo. Esta discusión de mercados concentrados y monopólicos y el abuso que se hace de ellos opera tanto para instituciones públicas como privadas. Acá lo que pasa es que el mundo público está santiguado y el mundo público puede hacer lo que quiera. ¿A qué estás aludiendo en el sector público, por ejemplo? Que los monopolios públicos... Pero a ver, ¿cuál? Cualquiera. Dale. Cualquiera de ellos. UTE. Otro. UTE. OCE. Pasamos a los gruesos, si queremos. Ahí sí pido derecho a respuesta. Pasa exactamente lo mismo. Como tienen un monopolio, pueden afectar en el mercado y hacer prácticamente lo que tienen ganas. Bueno, ahí lo que pasa es que como supuestamente atrás de eso hay un beneficio general, lo que pasa es que a veces el beneficio general se transforma en el beneficio de una corporación y no necesariamente el beneficio de la gente. O sea, el problema es para los dos. Por eso hay quienes creemos que los monopolios son malos en todos los casos, salvo cuando las circunstancias hacen que si no hay monopolio no existe servicio. Acá se complicó más la cosa. No, pero es que yo creo que ahí entramos al asunto, porque... ahí entramos al asunto. Claro, mirá porque... entramos al asunto. No, Demoraron en llegar asunto final. Yo era lo que hablaba al principio y lo que estamos conversando. Martín dice, con toda razón, que las dimensiones del Uruguay hacen que determinados servicios, cuando las empresas privadas vienen, se consoliden o monopolios o oligopolios, que es lo que hay. Es verdad. Por eso hay algunos servicios, entre otras cosas, que las tiene que hacer el Estado, porque si no vos trabajás para oligopolios privados que se llevan toda la guita, se benefician, porque, por ejemplo, estos señores de los frigoríficos, está todo bien, innovadores, todo sensacional. Ahora, se benefician directamente de la política de trazabilidad, de la política de sanidad animal del Uruguay, y se benefician porque son CRA, ¿no? Compran frigoríficos que tienen licencia para venderle a China, todo. No es para hacer bárbaro para acá. Claro, pero entonces, ahí trabajan ingenieros uruguayos, claro, peones uruguayos. Pero se benefician directamente para una posición monopólica, donde la ganancia que se genera se la van a llevar ellos de todas las inversiones del Estado. Entonces, la política que se ha hecho aquí... Pero para eso está el Estado, para generar condiciones que haya negocios que funcionen, que den trabajo y que la gente viva bien. Está bien, y garantizar servicios y si alguien garantizar gana guita al también respecto, una distribución mejor de la riqueza, porque el mercado no distribuye la riqueza, la concentra. No, está bien, pero... Como en este caso está así. Entonces, acá tenemos el problema, por ejemplo, de que esta empresa ha usado un recurso central de lucha de los trabajadores, que son los seguros de paro especiales, no para atender necesidades específicas de los trabajadores, sino para financiar de mejor manera sus ganancias.
haciendo rotar el cierre de los frigoríficos a como le conviene a ella, como tiene una posición monopólica, No, no es casi por monopólica, oligopólica. eso lo pasa en cualquier frigorífico. Está bien, pero no todos los frigoríficos pueden rotar 11 plantas, Santi, está bien, para ver sí. cómo mejoro yo y ayudo a que el Estado me banque con el seguro de paro parcial, que a mí me mejora cerrar mi planta. Yo estoy de Porque acuerdo. si yo Lo tengo que una quiero- planta sola no lo puedo hacer. Lo que me interesa discutir, que no lo vamos a poder hacer porque queda poco, es lo anterior. Yo con eso estoy parcialmente de acuerdo, mayoritariamente de acuerdo. Lo que me interesa discutir es lo anterior. Si en Uruguay nosotros no tuviéramos trazabilidad, las rutas bien, bla, 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 todas las condiciones para que un frigorífico haga plata, llamémosle, no habría 34 plantas frigoríficas y la cantidad de trabajadores frigoríficos que hay, la cantidad de producción de carne y la cantidad de gente viviendo alrededor de eso y viviendo relativamente bien, porque además la industria frigorífica paga muy buenos salarios. Entonces, si el Estado no generara, entre otras cosas, condiciones necesarias para que Uruguay Pero yo estoy de compita en acuerdo el que la mundo con genere. buena carne y que haya gente que gana plata del negocio que hace, que es el mundo real, nos puede gustar mucho, poquito, nada, pero así funciona, no habría. Pero y así y funciona tendríamos también mucho para más gente sin concentrarlo en laburo. pocas manos, Santiago, que es lo que yo digo, porque Bueno, el pero para eso está el funcionamiento Estado, lleva para eso. dar condiciones Que y es lo que poner tiene que límites. hacer, que es lo que no está haciendo. Bueno, a eso me más o refiero. menos. Yo una reflexión nomás, digo, a ver, ahí cuando Gabriel hablaba de estas empresas son uruguayas. Son uruguayas, están en Uruguay, consumen Uruguay, tienen carne uruguaya, empleados uruguayos, profesionales uruguayos, bancos uruguayos, o sea, es todo Uruguay. Camioneros No es uruguayos. que porque el accionista viene de allá de otro mundo, son empresas de otro planeta. Es una empresa, pero más uruguaya que los frigoríficos no va a haber nada. O sea, y sí, tienen rentabilidad, se la llevan, pero antes pagan IRAE, impuesto a la renta, pagan BPS con sus trabajadores, pagan a los proveedores pagan impuestos, o sea, es la economía del mundo real, porque si no, nos vamos directamente a la economía centralizada de todo el Estado. No, O sea, yo no planteo todo el está Estado bien, ni pero economía dice centralizada. Lo que digo es que no puede haber nada de Estado. Pero no hay un sector más eso no lo dice virtuoso nadie, no. que esto, que es intensivo además, y muy uruguayo. Podemos cortar. Sí, siguen discutiendo. ¿Y Martina, que arrancó, qué dice? No, a mí lo que me pasa es eso, son disímiles las posturas, es como, estamos todos de acuerdo que esto es peligroso, pero cuando te monopolizan un puerto no saltás, o saltás todos los días por ANCAP, pero no saltás por un puerto. A mí me llama la atención. No te señalo. A ver, ¿Martín salta por el puerto o no? No, a ver, el puerto, son temas muy complejos. Pero saltás por el puerto o no, porque Sí, esto es lo que preguntaba Martín. El puerto es un tema que preocupa, sin duda. Claro. Preocupa igual que esto. Bueno. Puntos suspensivos.